Breve historia del túnel de la quiebra. Todo hecho histórico está circundado por unos acontecimientos que le anteceden y otros que le suceden. La construcción del túnel de la quiebra y del puente de Occidente es el acontecimiento histórico más trascendental para el departamento de Antioquia, pues como no había otro medio de transporte vehicular, con su apertura, entre ires y venires, el tren se abrió a su desarrollo. Se puede considerar como punto de partida el día en que los señores John Lloyd Stephens, Henry Chauncey y William Aspinwall se presentaron ante el general Pedro Alcántara Herrán, ministro plenipotenciario de la República de la Nueva Granada en Washington, con la suma de 600,000 francos, algo así como $120,000 para fortalecer la concesión del Istmo de Panamá, y era el 28 de diciembre de 1848. Luego, el 20 de julio de 1850, el señor Stephens firmó con el ministro de Relaciones Exteriores de la Nueva Granada, señor Victoriano de Diego Paredes, la construcción del ferrocarril de Panamá. 13 años más tarde, el 20 de abril de 1863, se posesionó como presidente del Estado Soberano de Antioquia el estadista Pascual Bravo, quien propuso que se construyera un camino de Medellín al río Magdalena que sacara a Antioquia del marginamiento en el que estaba. 10 años más tarde, el señor Recaredo de Villa expidió la Ley 229, mediante la cual se fomentó la apertura de un camino carretero o de rieles que comunicara a Medellín con el Magdalena, pasando por Barbosa, como espaldarazo a sus antecesores, Pedro Justo Berrío, Pascual Bravo y Mariano Ospina Rodríguez. Al año siguiente, el 14 de febrero de 1874, el ingeniero cubano Francisco Javier Cisneros firmó en Medellín como contratista para la construcción del ferrocarril de Antioquia. Cisneros inició el proyecto con la construcción del caserío que días después se llamó Puerto Berrío. Nuestra imaginación no alcanza siquiera a esbozar el dantesco infierno que vivieron Cisneros y sus hombres, arrancándole a la tierra la manigua para sembrarle rieles amarrados con clavos fijados a polines. Asimismo, pequeñas construcciones que más tarde fueron las estaciones. Fueron muchas las fiebres, el hambre, las fatigas, los sufrimientos y los miedos sufridos por Cisneros y sus hombres, causados por torrenciales aguaceros que, de día o en interminables noches, desbordaban quebradas y desgarraban de los suelos las raíces de enormes y pesados árboles y rocas, así como por las historias de brujas, duendes y demonios que contaban algunos de ellos antes de ir a dormir. Fueron también indescriptibles los miedos por las guerras y por la muerte, que les dejaba ver su macabra mueca a cada instante. Y así, entre miedos, horrores, brujas y demonios, se fueron estirando sobre el virginal terreno los hilos acerados y levantando techos para las estaciones. De esta manera fue como nacieron las estaciones de Berrío, Malena, Cristalina, Virginias, Monos, Caracolí, San José, Guacharacas, Providencia, Sofía, Cisneros y El Limón. Y, casi al mismo tiempo, Botero, Pradera, Barbosa, Girardota, Copacabana, Machado, Bello y Medellín. Luego se construyeron Porce y Santiago. La estación El Limón fue construida e inaugurada el 7 de abril de 1920, la de Santiago el 27 de marzo de 1918, pero quedaron separadas por la barrera natural de más imponencia, que se sobreponía y encumbraba en un paisaje bañado por las ollas del río Nus y del Porce, el Alto de la Quiebra. Para la época, el ferrocarril tenía dos divisiones. La división del Porce, que tenía a Botero como punto original de partida, y la del Nus, que tenía a Cisneros. Hay dos preguntas que emergen de la puesta en marcha de este proyecto. ¿Por qué se construyó una obra de esas magnitudes a sabiendas de que no iba a tener continuidad? ¿Y cómo se las arregló el ferrocarril para resolverle el problema a los pasajeros y a los proveedores? Para responder al primer interrogante, como buenos paisas que somos los antioqueños, caracterizados por la idiosincrasia de la especulación y desproporción, fueron muchas las respuestas que surgieron.
Tal vez, embriagados en la pasión que despertaba la majestuosidad de la obra, se habló de un teleférico, de un funicular y de un cable aéreo. Ya antes se había hablado de un túnel, pero lo veían imposible. Tanto gobernantes como políticos y gente del común no tenían otro tema de debate o conversación cotidiana. Pero solo uno fue puesto en estudio por la Asamblea del Departamento en 1921, el cable aéreo. Ya habían transcurrido 3 años de transporte férreo entre Santiago y Medellín, y uno entre El Limón y Puerto Berrío. Según el estudio que se hizo, se necesitaban 4.200 metros de cable para movilizar 70.000 toneladas en cada lado por año, con una inversión de 80.000 pesos. Alegando estrechez monetaria, la Asamblea lo descartó. Para responder a la segunda pregunta, El Limón cuenta con el privilegio de haber tenido la primera carretera que se construyera en el departamento, por allá finalizando la segunda década del siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, en la Cuesta de la Quiebra para unir las dos divisiones. Previamente, se había construido una carretera entre Cisneros y Botero, pero no tenía los trazos ni las especificaciones para considerarla como tal. La del Limón incluso era pavimentada. Para resolver el problema de la carga y los pasajeros, se crearon varias flotas de coches tiradas por caballos. Entonces había coches tirados por 1, por 2, por 3 y hasta por 4 caballos. Solo hagámonos una imagen mental del panorama y veremos todo un espectáculo de una belleza paisajística maravillosa, pero también de lamentables tragedias, sobre todo en los fríos días de lluvia y de invierno. En nuestro país, y Antioquia no es la excepción, siempre ha habido una tendencia a creer que lo que viene escrito en otro idioma tiene más valor que lo nuestro. En 1899, Alejandro López Restrepo, un joven soñador medellinense, se graduó de la Universidad de Antioquia y de la Escuela Nacional de Minas como ingeniero civil, con su trabajo de grado El paso de la quiebra en el ferrocarril de Antioquia, dirigida por el general y después presidente de Colombia, ingeniero Pedronel Ospina Vázquez. Una propuesta sobre la construcción del túnel de la quiebra que generó mucha polémica. Incluso se llegó a creer que en su trabajo había trazos demenciales. De todos modos, fue motivo de muchos debates. Solo hasta 1917, es decir, 18 años después, la estudiaron a fondo y 9 años más tarde, en la presidencia de la República de su antes director de tesis, se decidió la construcción del túnel con el dinero de la venta del Istmo de Panamá, mediante Ordenanza 4 del 15 de marzo de 1926, cuando era gobernador el señor Ricardo Jiménez Jaramillo. Esto fue gracias a la visión del ingeniero que, durante 27 años, trató de convencer a la prensa y a la asamblea de la construcción del túnel era una empresa fácil, y así lo tenía previamente sustentado, ya como ingeniero y como director de las minas de El Zancudo en el municipio de Titiribí, donde había construido 34 kilómetros de túneles a mano. El 11 de agosto de 1926 se celebró el contrato para la construcción del túnel de la quiebra, con la casa Fraser Bracer y Compañía del Canadá, con un plazo de 3 años. Los trabajos se iniciaron el 23 de noviembre de ese año y finalizaron el 14 de julio de 1929. 49 días después, el 1 de septiembre, se dio por terminado el contrato. El costo total de la obra fue de 3.721.332,38 pesos, que se invirtieron en 3.742,10 metros de longitud durante 32 meses. A los contratistas se les pagó una comisión de 200.000 pesos. La genial idea de iniciar la construcción del túnel el mismo día y a la misma hora por los costados de Santiago y El Limón, y en lo que poco se creyó, tuvo su cale, es decir, el encuentro de los dos frentes el 12 de julio de 1929. Al día siguiente se empalmaron ambas carrileras. Que hoy en día la ingeniería desarrolle sus proyectos con la precisión matemática que aportan los dispositivos tecnológicos y electrónicos sea admirable, no sorprende tanto como sucedió a comienzos del siglo XX, cuando se acoplaron los rieles basados en cálculos matemáticos hechos en papel. El margen de error fue de solo 4 centímetros de diferencia entre un riel y el otro.
La línea del Limón, es decir, la que va hacia Santiago, se desvió 2 centímetros y 3 décimas hacia el norte, y la de Santiago 1 centímetro y 7 décimas al sur. Los estudios hechos preliminarmente con medidas tomadas sobre la cordillera se habían calculado entre 1.783 metros con 10 centímetros, lo que quiere decir que la longitud final del túnel resultó menor en 41 centímetros. El túnel se estrenó con la locomotora de vapor que usa aceite combustible, lo que nos permite señalar que la perfección de su ventilación era suficiente para mantenerlo despejado de los gases de combustión. A medida que esta obra se abría camino por la región, un patrimonio histórico del país se edificó con el fin de alojar a los ingenieros artífices en la creación del túnel de la Quiebra. Estamos hablando del Hotel El Limón, construido en el año 1916 por el ingeniero y arquitecto belga Agustín Guaberts, quien realizó varios proyectos urbanísticos en Medellín, los cuales hoy son patrimonio de ciudad. Este hotel está situado en el lado de Santo Domingo, donde la quebrada que pasa por debajo de su estructura es el límite entre Cisneros y Santo Domingo. Pasaron un poco más de 100 años desde la apertura del lugar para que éste volviera a ser protagonista en la historia de la evolución vial del país, abriéndole las puertas y permitiendo que habiten en él viejos conocidos. Este hotel hospedó a ingenieros quienes aportaron nuevamente su trabajo y esfuerzo a la construcción de la doble calzada que atraviesa estos lugares, rememorando así lo que ocurrió en aquella época con la creación de una de las obras férreas más importantes en Antioquia. En los años 80 se convirtió en Acarpín, o la Casa del Gamín, dirigida por el recordado padre Montoya, un sacerdote que en los mismos trenes, tanto de subida como de bajada, le pedía plata a los pasajeros para el sostenimiento de los gamines. Siempre andaba de sombrero y carril abierto, y su lema de limosna era: eche y no saque, que el que echa y saca después se queda sin plata. Cuenta la leyenda que en los años 50 se hospedó un matrimonio de Inglaterra con su hija adolescente que habían traído para que conociera la capilla donde se habían casado ellos y el hotel donde habían vivido su luna de miel. En ese corto tiempo, la joven inglesita se enamoró locamente de un maquinista que, una mañana mientras sus padres disfrutaban del primaveral amanecer del lugar, la invitó a caminar por el túnel de la Quiebra y allí le enseñó que su inocencia no era otra cosa sino un velo que le cubría sus placeres y emociones, no descubiertos todavía por su naturaleza juvenil. Cuando supo que se había extraviado en el oscuro mundo del engaño, le pidió a su padre que la llevara a conocer la cascada del río Nus, donde, por encanto, desapareció. El padre, en su desespero, perdió la noción del tiempo y del lugar, y enloqueció buscándola día y noche sin cesar. Nunca se volvió a saber de él. La mujer con quien había construido sus más bonitos sueños, 16 años antes en ese hotel, una noche, mientras los maquinistas se tomaban un café, se internó en el túnel y jamás volvió a salir. Pensando en aprovechar la fuerza motriz en la perforación del túnel, se instaló una planta eléctrica de 1 kilovatio amperio, gracias a la cual fue posible terminarlo en menor tiempo y a menor costo. Es importante resaltar que el avance máximo de construcción en una semana durante los trabajos en el túnel fue de 65.6 metros entre el 2 y el 9 de marzo de 1929, de 221.5 metros en febrero. El avance medio mensual fue de 67.33 metros en 1927, de 114.84 metros en 1928 y de 176.78 metros en 1929. El 7 de agosto de 1929, a manera de prueba, se le dio paso a los trenes de carga. Como no se presentó novedad alguna, 12 días después, la locomotora número 45, emblema de identidad de los cisnereños, conducida por el maquinista Jaime Morales Cano y arrastrando un convoy de 8 vagones repletos de pasajeros, cruzó el túnel de la Quiebra en 8 emocionantes, inolvidables e históricos minutos que le abrieron paso también al desarrollo de nuestro departamento de Antioquia.
El 13 de marzo de 1940, en la ciudad de Fusagasugá, el ilustre autor de tan enorme proyecto se fue a construir sus sueños a la eternidad, pero en su legado pidió que sus restos reposaran en uno de los costados del túnel de la quiebra, que en el año 1998, es decir, 71 años después, fuera declarado Monumento Nacional. Hoy por hoy, cada año, el Corregimiento de Santiago le rinde tributo al monumento que conserva los despojos mortales del ilustre ingeniero que eternizó sus sueños en una realidad que siempre lo mantendrá vivo. El 5 de marzo de 1972 siempre será recordado como el día más fatídico en la historia del túnel. Cuando ya la noche se estaba acoplando con la adormecida tarde, las locomotoras 404 y 424, conducidas por los maquinistas Guillermo Torres y Jaime Orozco, penetraron por la entrada de El Limón, dejando una leve estela de humo que salía de una plataforma que estaba cubierta con una carpa. Cuando los bomberos la sacaron, 5 días después, estaba carbonizada y aún humeante. Esta narración es producto del trabajo investigativo del profesor Edgar Herrera Morales de la Institución Educativa Cisneros. Antioquia es mágica. Unidos. Gobernación de Antioquia.